Hola Tallericola, yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. En este vídeo te voy a explicar qué es una historia a través de 7 puntos. La idea es que comprendas mejor el concepto y te familiarices con sus componentes de manera que adquieras recursos para crear una. Para empezar, utilizaré esta metáfora. Escribir un cuento o una novela es como hacer una pizza. Y como dice el eslogan, el secreto está en la masa. Lo que quiero decir es que para llegar a crear una pizza muy sabrosa, primero hay que saber hacer masa muy sabrosa. La masa es la base de la pizza. La pizza es el producto final, pero no la base. Además, con masa se puede hacer pan, galletas, bollería, etc. Si aprendes a hacer masa, podrás no solo hacer pizzas, sino todo tipo de alimentos que lleven masa como base. En términos literarios, esto significa que si aprendes a construir historias, podrás dar formas diversas a dichas historias a través de los géneros literarios, el teatro, la novela, el cuento, el cine, etc. Primer punto, una historia es un conjunto de acontecimientos ficticios o basados en la realidad en orden cronológico que permiten la reconstrucción y representación anecdótica de los mismos a través de las palabras, con un objetivo determinado que es comunicar e incentivar el deleite estético. Dicho de otro modo, una historia es un cúmulo de acciones reales o ficticias que representan una situación determinada con un objeto determinado. A través de una historia transmitimos una idea o un mensaje y al mismo tiempo invitamos al deleite de sus formas. Punto número 2. El objetivo determina la naturaleza y el poder semántico de los hechos y las palabras empleadas para crear la historia. O sea, lo que significan esos hechos, así como el orden que se dé posteriormente a ellos. Centrémonos en el objetivo de la comunicación, ya que ahora intentamos aprender a preparar la masa de la pizza y no la pizza en sí. Si mi objetivo al contar una historia es decir que merece la pena ser persistente, porque la persistencia te llevará a la obtención de tus metas, los acontecimientos que habrán de componer mi historia tendrán que ser del tipo: quiero perder peso, entonces me alimento sanamente, hago deporte 2 o 3 veces por semana, me reúno con personas que tengan la misma inquietud para sentirme apoyado y evito los compromisos sociales que involucren comidas copiosas porque sé que las comería si asisto. Entonces, al mantenerme firme durante unos meses, pierdo unos kilos. Veamos cómo la historia se construye a través de acciones concretas: alimentarse, ejercitarse, reunirse, sentir, editar. Nótese cómo el objetivo, que era transmitir la idea ser persistente merece la pena porque te llevará al éxito, condicionó la naturaleza semántica de las acciones. Esas acciones significan avances hacia una meta. Perder peso. Si las acciones no tuvieran el poder de significar que estoy haciendo cosas para perder peso, entonces la idea que pretendía transmitir con esta historia se pierde o muta. Punto número 3. El conjunto de acontecimientos se vinculan a través de la lógica causal. Los hechos son como tabiques apilados uno sobre otro que necesitan de un cemento para mantenerse unidos. Ese cemento es la lógica causal o el principio de causalidad. Es decir, las cosas pasan por una razón. Causa-efecto. Cuando los hechos de una historia no se unen por una lógica causal propia a su universo, se produce una ruptura que lleva al intérprete a dudar sobre el valor de lo contado, es decir, que pueda ser verdad y útil. La idea que una historia comunica, para ser percibida, interpretada y asimilada con eficacia, requiere de una carga simbólica de verdad que lleva al receptor a valorar no solo los hechos, sino la idea que comunican en conjunto. Esa carga simbólica de verdad es el vínculo que los hechos necesitan para construir un todo creíble y valioso. Así, cuando yo te cuento lo que hice para perder peso, terminarás por hacer tuya una idea que inicialmente era mía. Sin que haya tenido que darte un sermón, pensarás: ser persistente merece la pena porque te llevará a alcanzar el éxito. Si también tienes unos kilitos de más, dirás: ah, claro, si él puede, yo también. Solo debo ser persistente y aprender de su caso. Perderé peso. Pero si tú no tienes sobrepeso, al recibir esta historia igual extraerás la idea, llevándotela a tu terreno.
Dirás, entonces si yo sigo ligándome a Pepita, conseguiré conquistarla. O si sigo haciendo pasteles de zanahoria, conseguiré arrebatarle el premio a la Loli que siempre se lo queda. Punto 4. La lógica causal produce verosimilitud. Cuando construimos una historia partiendo de hechos que obedecen a una lógica causal propia de su universo, lo que generamos automáticamente es que las personas crean que lo contado es posible y la idea comunicada es verdad, aunque los hechos sean todos inventados y la idea sea una percepción personal subjetiva. ¿Alcanzas a ver el poder enorme que tienen las historias y que tienes tú para transmitir ideas? Es apasionante. Cuando hablo de la lógica propia de un universo, me refiero a que existen universos realistas y fantásticos, es decir, que representan la realidad en la que tú y yo vivimos y en la que rigen unas leyes científicas que nos ayudan a determinar qué es y qué no es verdad, o que representan una realidad ficticia y fantasiosa que se rige por unas leyes igualmente ficticias y fantasiosas, pero únicas de ese universo en que las cosas pasan de un modo concreto. Si yo hubiera concluido mi historia diciéndote que, después de todas esas acciones, no perdí peso, entonces no creerías que merece la pena ser persistente porque la persistencia te llevará al éxito. Lo que pensarás puede ser incluso contrario. Dirás, bueno, quizá está enfermo y su metabolismo estropeado. Los médicos dicen que si haces todo lo que él hizo, deberías perder peso. Pero ya veo que hay casos en los que no aplica. Yo podría ser otra excepción. ¿Para qué intentar perder peso? ¿Para qué intentar nada? Te quedarías en una capa poco profunda de significación en la que no accederías a la verdad que yo pretendía compartir contigo. Una capa de interpretación en la que fácilmente transformarás la idea que yo quise transmitir. Y todo porque el último hecho no significaba lo que debía significar. Es decir, el último acontecimiento, me mantuve en el peso y no hubo pérdida, ha sido lo que produjo esa ruptura. Si los médicos dicen que si haces deporte y te alimentas sanamente pierdes peso, regla basada en la ciencia, universo realista, entonces el último hecho de esta historia te lleva a pensar que esa verdad basada en una regla científica pone de relieve que no siempre consigues perder peso si te aplicas el cuento. ¿Por qué? Eso ya da igual, porque los hechos y su significación son tan poderosos que cualquier explicación sobra. Y es que la idea que está detrás de esta historia no intenta reivindicar la salud de las personas y la importancia de combatir la obesidad, sino hacernos ver que si mantenemos una actitud persistente, al final conseguiremos nuestros objetivos, sean cuales sean. Si ponemos uno detrás de otro, los hechos como causas y consecuencias, produciremos el efecto inevitable de verosimilitud y quien nos lea podrá llegar a ser suya la idea que queríamos transmitir. Por cierto, ¿cuántas veces te has detenido a pensar en las ideas que tus historias transmiten o las ideas que te gustaría transmitir a través de tus historias? Porque otras cualidades del concepto historia son que todas, absolutamente todas las historias tratan un tema y transmiten un mensaje, seas o no consciente de ello. Esto me lleva al punto 5. Todas las historias tratan un tema. El tema que traté en la historia es la obesidad o el sobrepeso. Había una vez un gordito que quería perder peso. Hizo cosas para conseguirlo y ¡tachán! Lo consiguió. Si hubiera usado el ejemplo de una mujer que quiere tener un hijo, trataría el tema de la maternidad. O si te hubiera contado que un niño no quería ayudar a su madre en casa con labores de limpieza, trataría el tema de la pereza. Pero una cosa es el tema tratado en una historia y otra, a veces muy diferente, es el mensaje que esa historia transmite. Un escritor profesional supera la etapa de la inconsciencia. Se propone identificar el tema y, si detecta más de un tema, simplifica. Porque hace falta ser muy claro. Y entre más temas abordemos, menos capacitados estaremos para ser claros. Punto 6. Todas las historias transmiten un mensaje. Puedes no ser consciente, no saber cuál es la idea que tu historia comunica, pero si quieres seguir creando esa historia como un profesional, te conviene identificar claramente el mensaje que transmite. La identificación de ese mensaje condicionará las nuevas decisiones que tomes con respecto a los hechos que componen la historia. De modo que, una vez identificada la idea, te asegures de que los hechos signifiquen adecuadamente. Nótese cómo estoy hablando de nuevas decisiones y de seguir creando. Quiero decir que la identificación del mensaje o de la idea no se realiza mientras creas una primera versión de la historia, sino hasta que esa primera versión ha sido creada.
Esto se debe a que las historias nacen de nuestro inconsciente, que está muy dentro de nosotros mismos y poco a poco se materializa sin que lo pretendamos en esa historia creada. Detenernos a identificar con calma lo que ha salido de nuestro inconsciente y tomar conciencia de ello conlleva un trabajo duro de autoconocimiento, que no podrá ser realizado sin distancia objetiva. Punto número 7. Sin conflicto no hablamos de historia, hablamos de anécdota. Para que los hechos en conjunto pasen de ser un montón de anécdotas y se conviertan en una historia apta para ser contada de manera literaria, necesitan ser creados y vinculados a través de un conflicto, un problema que el personaje protagonista quiere resolver o un objetivo que quiere alcanzar. Sin un conflicto no podemos hablar de historia desde la perspectiva de la construcción dramática. Pero como esto requiere de una buena explicación, lo dejaré para un siguiente vídeo. Baste por ahora con saber que las historias son historias porque tienen un conflicto. Si carecen de él, son solo anécdotas. Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo. Para recibir las notificaciones de nuevos vídeos, también debes dar clic al botón de la campanita. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. ¡Chao!